y traigo el saludo del doctor Álvarez, que ha estado acá en múltiples ocasiones. Y para mí ha sido es un salto de corazón y una alegría bastante ver personas que conocí hace un año, en las que hemos estado recordando momentos que vivimos juntos y que realmente yo aprecié bastante. Tanto de que cuando regresé para el otro curso que hicimos en Santiago, tuve la oportunidad de venir con mi esposa al área que visitamos y nos quedamos maravillados de lo que vimos acá. Y quiero agradecerles definitivamente la invitación. Voy a tratar de explicarles este tema que para mí es un tema que está llegando a un momento crítico, ese momento crítico en el que creo que vamos a comenzar a ver las aplicaciones prácticas en el área o en el día a día de la clínica, y que es el manejo de enfermedades pulmonares con células madres. En algunos artículos, en algunos libros o cuando uno va a congresos también va a encontrar que este tema a veces se presenta sin decir células madres, sino más bien se dice el tratamiento de enfermedades pulmonares con células, porque, y como les voy a explicar a continuación en lo que estamos desarrollando, en la clínica y en otros lugares en los Estados Unidos, no solamente son células madres las que se utilizan para tratar las enfermedades del pulmón. Una revisión general para enfocarnos en qué tanto tenemos que todavía trabajar. El pulmón es un órgano bastante complejo y, como ustedes saben, tiene una extensión alveolar, o la extensión de superficie del alveolo es como de 70 a 100 metros cuadrados. El pulmón se comienza a desarrollar en el embrión alrededor de la 5ª semana y se desarrolla del endodermo. Del endodermo realmente se desarrollan las vías aéreas y los alveolos, pero del mesodermo se tienen que desarrollar los vasos y los capilares. Y de lo que sabemos, no hay cruce entre el mesodermo para producir los alveolos o las vías aéreas y el endodermo para producir los capilares. Hasta hace algunos años sabíamos de que, bueno, eran células completamente separadas, células madres sí, pero separadas en las funciones que iban a producir después. El pulmón además es complejo en el sentido de que cuando se comienza a formar, se comienza a dividir y se comienzan a formar 23 generaciones de vías aéreas que no son realmente similares. Las vías aéreas terminales no son lo mismo que las vías que la tráquea. La configuración celular no es la misma. Y hay hasta 40 y más tipos de células diferentes que al final forman lo que nosotros llamamos un pulmón. Y el pulmón finalmente, cuando después de estar en úteros nacemos, el pulmón está expuesto constantemente a agentes ambientales, infecciosos, inmunogénicos, de los cuales se tiene que proteger de diferentes formas. No vamos a tratar mucho de la forma de protección innata, celular o mediada por anticuerpos en esta charla, pero es algo que definitivamente es maravilloso ver cómo es que esto funciona. Las enfermedades pulmonares constituyen una causa devastadora de morbilidad y mortalidad a nivel mundial. Hay 50 millones de personas en el mundo que tienen enfermedades pulmonares crónicas que son severas, y para el año 2020 el EPOC va a ser la 3ª causa mundial de mortalidad. Entonces son enfermedades bastante comunes, son enfermedades que ustedes las encuentran en su práctica diaria y son enfermedades que definitivamente necesitan nuestra atención. Cuando las enfermedades progresan hasta el punto de que lo único que nos queda es reemplazar al órgano, como lo que haríamos con un trasplante de riñón, un trasplante de hígado, un trasplante de corazón, bueno, existe la alternativa de trasplantar el pulmón, pero es una opción costosa, es una opción difícil, es una opción que no está accesible a la mayoría, y por eso estamos tratando de buscar alternativas que no sean hacer el trasplante. Con respecto a las células madres, tratando de
exponer algunas de las cosas que vamos a desarrollar más adelante en esta charla. Con respecto a las células madres, podemos decir que son células primordiales, que son indiferenciadas, que tienen capacidad de replicarse y diferenciarse. Entonces tienen capacidad de clonarse y tienen la capacidad de diferenciarse en muchos tipos de células. Los investigadores básicos de ciencias básicas en este momento están tratando de identificar las proteínas que se expresan en estas células madres para poderlas clasificar mejor. Células madres es realmente un término bastante grande que a veces a lo mejor no se usa correctamente y lo más probable es que también durante mi charla lo estoy usando en algunos momentos incorrectamente porque además de células madres tenemos células progenitoras que son como células madres pero que ya se han comprometido a desarrollar un tipo específico de tejido. Hay algunas células progenitoras que si están comprometidas a desarrollar el epitelio respiratorio no vamos a poder hacerlas desarrollar células miocárdicas. Pero a veces cuando uno está leyendo la literatura se confunden unas con otras. Pero no quiero entrar en este punto porque los mismos investigadores todavía no están 100% de acuerdo cómo es que se van a categorizar todo este diferente grupo de células, porque al final va a depender en la expresión de las proteínas de esas células para catalogarlas en el futuro. Y eso es una de las cosas que definitivamente va a tener que suceder en los siguientes años. Pero las células madres en general o las células pluripotenciales en general nos ayudan o tienen la capacidad de regeneración y pueden regenerar tejidos como los pulmones. También tienen capacidad de inmunomodulación y reducción de procesos inflamatorios. Algunas de las propiedades de las células madres también pueden ser antiapoptóticas o pueden tener propiedades antifibróticas. Pero no todas las células madres hacen eso o no todas las células madres tienen todas estas propiedades en todo momento. Parece de que mucho depende no solo de la célula madre per se, sino también del ambiente donde está esa célula madre. ¿Dónde es que hemos puesto esa célula madre para que desarrolle todas estas funciones? Puede que la pongamos a esa célula madre en un ambiente que no sea adecuado y lo que vamos a hacer que la célula madre haga va a ser más bien va a ser promotora de fibrosis en vez de ser antifibrótica. De eso vamos a explicar en un momento más. Pero ¿cuáles son las posibles terapias? Bueno, tenemos las enfermedades pulmonares y algunas están mencionadas ahí. Algunas de cuidados intensivos como el síndrome de distrés respiratorio del adulto. Si quisiéramos tratar con células o con células madres el síndrome del respiratorio del adulto, lo que tendríamos que tener células que nos ayudarían a regenerar no solo el epitelio respiratorio, pero también a regenerar el endotelio vascular del pulmón. Entonces tendríamos que tener, como les estaba tratando de explicar al comienzo, a lo mejor células que vengan del endodermo y células que vengan del mesodermo, porque hasta hace algunos años pensábamos que no podía haber ese cruce una vez que las células se habían comprometido a desarrollar una parte específica del organismo. Tenemos otras enfermedades como el EPOC, en las que lo que se tendría que restaurar serían los alvéolos. Entonces, a lo mejor ese tipo de células, el número de células, dónde las vamos a poner y cómo las vamos a hacer llegar, va a ser diferente que si estamos usando células madres para el síndrome respiratorio agudo. En el asma lo que vamos a tratar de hacer es disminuir la inflamación, inhibir la hiperplasia del músculo liso. Eso es otro problema completamente diferente que el del síndrome respiratorio agudo. Entonces, así sean enfermedades pulmonares que pueden ser similares, la forma como queremos manejar esas células puede ser diferente dependiendo de la patogénesis de esa enfermedad. ¿Cómo es que podemos utilizar estas células madres? Bueno, podemos, y se ha usado en algunos casos, podemos darlas por inhalación, pero la mayoría de estudios y la mayoría de veces se están utilizando estas células madres por inyección endovenosa. Y generalmente se usa así porque el pulmón va a atrapar estas células madres. Van a ser de un tamaño suficiente que estas células madres se van a atrapar,
pero como ustedes se dan cuenta, se van a atrapar en el lado circulatorio del pulmón, al final de los capítulos. Ideal si podemos ponerle un endovenoso al paciente, pasa por el corazón, va por los pulmones, se atrapa en los pulmones, y lo que ocasionamos sería, en el caso de la fibrosis pulmonar idiopática, parar el proceso de fibrosis, ocasionar un proceso antifibrótico, más que antiinflamatorio, realmente antifibrótico, originar señales paracrinas que ayudarían a la remodelación del tejido pulmonar y activación de las células pluripotenciales que se puedan encontrar en el pulmón para que se comience a regenerar el pulmón. Y si podemos hacer eso, entonces lo que podemos hacer, o si lo hacemos eso con éxito, vamos a prevenir que la enfermedad continúe progresando, y a lo mejor vamos a poder ocasionar que se remodele el pulmón y se restaure la función del pulmón. Con respecto a la fibrosis pulmonar idiopática, hay modelos de fibrosis pulmonar en animales en los que se les da bleomicina, que ocasiona fibrosis pulmonar, y se ha visto de que si se les inyecta con algunas células mesenquimales o células pluripotenciales, vamos a ver una respuesta positiva en el sentido de las citoquinas o en el sentido de las células que se pueden identificar después de haber inyectado estas células madres. A veces también se puede ver una respuesta positiva en la función de esos pulmones, pero al final, cuando estamos haciendo investigación en esto, no solo queremos ver que la expresión de genes o la expresión de citoquinas o la expresión de las células sea el resultado de nuestra terapia, sino lo que queremos ver es realmente efectos fisiológicos, efectos en los estudios de imagenología y en la calidad de vida del paciente. No solo queremos tener resultados en los que medimos en la sangre que algo ha mejorado, sino tenemos que ver que las pruebas de función pulmonar han mejorado, que los volúmenes pulmonares han mejorado, que el paciente puede caminar más, que el paciente puede sobrevivir, que si hacemos una tomografía de alta resolución, podemos ver que la fibrosis está desapareciendo. Y estamos años o décadas a llegar a este punto, inyectando células madres en fibrosis pulmonar. Pero en otras enfermedades a lo mejor estamos un poco más cerca. En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los datos que les presento acá son datos de un estudio multicéntrico en el que se trató pacientes con EPOC severo y se les inyectó diferentes cantidades de células madres. La cantidad de células madres varió, pero eran varios millones, y se les inyectaba esa misma cantidad cada 4 semanas. Y el estudio realmente estuvo diseñado a ver si es que estas células no ocasionaban daño en ninguno de estos pacientes. Y no se vio que se ocasionó mayor daño, pero no hubo un beneficio terapéutico. El volumen expiratorio forzado en el primer minuto, y ustedes ven en las líneas discontinuas, son los pacientes que recibieron células madres comparados con los pacientes que recibieron placebo. El volumen expiratorio forzado fue el mismo en los dos grupos, a pesar de que se les siguieron por 1 año hasta 2 años. El cambio en el volumen expiratorio forzado fue el mismo. La disnea, que se midió mediante la escala de Borg, fue la misma en los dos grupos. Y la proteína C reactiva a lo mejor estuvo un poco mejor en los pacientes que tenían proteína C reactiva elevada al comienzo, si es que recibieron células madres. Pero como les decía al comenzar la charla, o hace unos minutos, realmente al paciente no le importa si es que la proteína C reactiva está más alta o más baja. Lo que les interesa si es que puedo caminar más o tengo menos falta de aire, o a lo mejor si es que mi prueba de función pulmonar está mejorando algo. Entonces, en EPOC han habido ya estudios en pacientes, en poblaciones significativas de pacientes, pero no se ha visto ese efecto positivo al inyectar células madres, y las células madres que utilizaron en ese estudio en particular eran células de la médula ósea, y no se vio un efecto positivo.
La otra idea que les quiero dar ahora, vamos a saltar un poco, pero la otra idea que les quiero dar ahora es que células madres y células pluripotenciales existen en los pulmones. Hasta hace algunos años no estábamos seguros si es que habían o no. Y este es un modelo de las vías aéreas de ratas, pero ya se ha probado que en humanos hay células madres residentes en los pulmones. Entonces, otra alternativa sería ver si es que tenemos, en vez de estar inyectando células madres halogénicas o de otros pacientes a las personas que tienen enfermedades pulmonares, ver si podemos manejar estas células madres o pluripotenciales que están viviendo en las personas o en las vías aéreas de las personas. Por ejemplo, y ustedes ya deben de haberlo escuchado hace algunos años en las noticias, se pudo reconstruir o recelularizar una tráquea de un paciente después de haber removido todas las células y tener simplemente la malla de la tráquea con el intersticio. Se le pudo recelularizar utilizando estas células que son las células basales intercartilaginosas que fueron modificadas y que fueron tratadas para volver a formar una tráquea. Pero esa tráquea o esos bronquios, y bronquios se han podido construir hace 15, 20 años, ya se estaba haciendo esta tecnología. Estas células que vemos acá en las vías aéreas superiores no nos van a poder dar los alvéolos o los capilares que nosotros necesitamos para otras enfermedades. Si tengo una estenosis traqueal porque alguien me tuvo intubado por demasiado tiempo o necesité ser intubado por demasiado tiempo y tengo que reconstruir esa tráquea, bueno, a lo mejor puedo rehacer una tráquea y hacer el trasplante, pero para las enfermedades pulmonares que nos interesan más a nosotros tenemos que tener la capacidad de regenerar alvéolos y al mismo tiempo regenerar vasos capilares. Hace como 8 años, más o menos atrás, unos investigadores en Massachusetts lo que hicieron fueron extraer células pluripotenciales de diferentes partes de las vías aéreas e identificaron con marcadores celulares específicos células madres en las partes distales de las vías aéreas. Cuando los bronquiolos se están convirtiendo en alvéolos, encontraron nichos de células madres que tenían ciertas características moleculares. Y lo que hicieron con esas células madres, que no son muchas tampoco, pero encontraron suficientes, y las sacaron de personas que iban a ser donantes de pulmón. Sacaron esas células madres, las incubaron, las reproducieron, probando que en verdad estas eran células madres, las reproducieron y una vez que tuvieron suficientes de estas células madres, vieron si es que podían ocasionar o ver si es que podían recuperar la función de un pulmón. Y la forma como ellos decidieron probar eso fue, agarraron unas cuantas ratas, les abrieron el pecho, quemaron el pulmón, y destruyeron parte del pulmón y después de esperar unas horas inyectaron una cantidad significativa de estas células madres que habían reproducido en el laboratorio. Y en su sorpresa lo que vieron, y como les digo, eran células madres que están bien distal en las vías aéreas, en su sorpresa lo que vieron fue de que no solo se reconstituyó las vías aéreas, pero también vieron reconstitución de los capilares pulmonares en estas ratas. La función del pulmón en esas ratas no regresó a lo que era normal después de que los habían quemado, pero morfológicamente pudieron demostrar algo que no estábamos seguros que podía pasar, que era células que son supuestamente del endodermo, si es que se ponen en una cantidad suficiente en un medio que es supuestamente anormal, pueden generar estructuras del endodermo, las vías aéreas y los alvéolos, y estructuras del mesodermo, los capilares pulmonares. Estos estudios todavía no se han reproducido, solo se ha hecho por este grupo, pero realmente es bastante
importante este descubrimiento, porque ahora lo que nosotros sabemos que en los humanos, en nosotros tenemos estas células madres en las vías aéreas distales, que a lo mejor las podemos activar con otras células madres o a lo mejor hacer intervenciones de otro tipo, genéticas o moleculares, para tratar de hacerlas modificar de una forma en la que puedan comenzar a reconstituir el pulmón. ¿Dónde es que a mí me comenzó a interesar el tema de las células madres? Yo no soy científico básico, no, realmente en la clínica somos más, tenemos una acción más clínica y no tanto de ciencias básicas, a pesar de que tenemos departamentos que nos soportan o que nos ayudan bastante cuando tenemos algunas ideas. Lo que pasó para nosotros en el departamento de trasplante era de que el trasplante de pulmón, no sé si ustedes lo saben y vamos a hablar más de eso en la tarde, es que en el trasplante de pulmón la sobrevida en promedio es 5 años y medio. Y estos son los números en nuestro centro. La sobrevida media al 50% es cerca de 6 años. Y a los 10 años solo el 30% de los pacientes que han sido trasplantados están sobreviviendo. Entonces tenemos que buscar en alternativas para tratar de ver si es que podemos extender la vida de estos trasplantados. Y les doy el ejemplo de la frustración que a veces tenemos no infrecuente cuando tratamos pacientes con trasplante. Tenemos este paciente que tenía fibrosis pulmonar y en el 2005 lo trasplantamos y vimos cómo su función pulmonar mejoró significativamente, pero este paciente era hipertensión pulmonar idiopática, 27 años, hombre, y vimos cómo es que después del trasplante tuvo reyecciones frecuentes, y lo que hacíamos era modificar la inmunosupresión, darle antibióticos con efecto antiinflamatorio como la citromicina, darle antiácidos porque a lo mejor tiene, tiene disfunción del esófago y está teniendo problemas de acidez que se está aspirando en el pulmón, ocasionando más reyección. Le dimos estatinas tratando de disminuir la inflamación en el pulmón, pero hiciéramos lo que hiciéramos, finalmente necesitamos darle más y más inmunosupresión. Terminamos dándole timoglobulina, que definitivamente va a ocasionar una severa inmunosupresión, y el resultado de lo que tuvimos fue que el paciente se infectó con micobacteria y con aspergillos. El paciente terminó en el ventilador y la única solución era retrasplantarlo. Lo retrasplantamos, le hicimos una fundoplicación de Nissen, le manejamos la inmunosupresión lo mejor que pudimos, y al comienzo hubieron algunas reyecciones, pero después no muchas, pero al final, y eso pasa con todos los pacientes, fue retrasplantado y al final comenzó a perder la función pulmonar otra vez por reyección crónica. Y como les digo, eso nos sucede cada cierto tiempo. Entonces, lo que nos planteamos nosotros fue si podemos utilizar células madres para prevenir esa reyección crónica. Y esas células madres pueden diferenciarse, sabemos que las células madres pueden diferenciarse en cualquier tipo de célula, pero lo que a nosotros lo que nos interesó fue que generalmente las células madres se van a arraigar o se van a entrapar generalmente en áreas donde hay inflamación, y el pulmón trasplantado que está teniendo reyección va a estar bastante inflamado. Entonces decimos, si las damos endovenosas debe de funcionar. Y además de suprimir los procesos inflamatorios, había ya datos de que células madres pueden ocasionar un cambio en los linfocitos T, haciéndolos más tolerantes y ocasionando que estos linfocitos T van a tener menos inflamación y también van a ocasionar que los linfocitos B produzcan menos anticuerpos. Entonces, tuvimos con otros doctores en el departamento la idea de inyectar células madres a pacientes que tenían reyección crónica terminal. Realmente esa no fue nuestra idea. Nuestra idea era dar las células madres al comienzo, pero la FDA nos dijo no pueden hacerlo acá, tienen que usar pacientes que ya hayan desarrollado reyección crónica típica.
Entonces, y primero dijimos, entonces vamos a hacerlo en los pacientes que están en condición bastante severa, pero nos dijeron, no, queremos que lo hagan en pacientes que tienen reyección crónica moderada. Entonces, comenzamos a desarrollar un protocolo en el que íbamos a inyectar células madres en pacientes con reyección crónica moderada. Nuestra intención es de que si esto funciona, podemos ahora utilizar células madres en pacientes que estén comenzando a desarrollar reyección crónica y posiblemente, ojalá en el futuro, dar esas células madres al comienzo del trasplante, quizá antes del trasplante, en una forma en la que las células madres puedan modificar el ambiente de ese pulmón, ocasionando menos reyección y, en nuestro caso, ojalá poder usar menos esteroides y menos inmunosupresión. Aprobaron nuestro protocolo y comenzamos a evaluar pacientes con reyección moderada. Le hacíamos una visita basal y ya estos pacientes habían recibido todas las terapias que podíamos imaginarnos para reyección moderada y les hicimos infusión de células madres en 1, 2 o 4 millones por kilogramo de peso. El costo de esto, como $100,000 por infusión. Entonces es bastante oneroso y costoso. Dios quiera que el precio comience a bajar después de que lo que les voy a presentar pruebe de que está funcionando. Y después los hemos seguido viendo hasta por 1 año. Y este fue el primer paciente que hicimos, que fue trasplantado en el 2006, pero le hicimos la infusión en noviembre 13 del 2014. Tuvo paciente con EPOC, le hicimos un trasplante pulmonar derecho. Ustedes ven cómo la función pulmonar se recuperó, el paciente estaba muy bien, después de unos cuantos años la función pulmonar comenzó a bajar y después como que se estabilizó, pero después tuvo esta bajada acá en la que estábamos diciendo, bueno, ¿lo retrasplantamos o no? Este paciente ya había tenido fracturas de cadera, la edad ya había avanzado, ya decíamos, bueno, realmente no es un buen candidato para retrasplante y decidimos inyectarle 1 millón de células madres por kilogramo. Y ustedes ven después de la inyección cómo vimos algo que nunca habíamos visto en nuestra práctica. Vimos cómo no solo se estabilizó la función pulmonar, sino que mejoró su función pulmonar en el 8%. Y eso tienen que tomar mi palabra para eso, nunca lo hemos visto. Entonces estamos bastante entusiasmados, hicimos los pacientes 2 y 3 y vimos la misma respuesta, a lo mejor mucho más en el paciente número 2. Vieron cómo después de la infusión de células madres la función pulmonar mejoró, el paciente 3 a lo mejor un poco menos, y el paciente 4 fue un paciente que ya lo habíamos retrasplantado, por eso ven esta curva subiendo y bajando. La función pulmonar bajó, se estabilizó, retrasplantamos y comenzó a tener reyecciones y le dimos las células madres, y en este paciente, a pesar de las células madres haber sido inyectadas, continuó la declinación de la función pulmonar. Comenzó a tener más infecciones que necesitamos tratar y ahora como que se ha estabilizado. Como que nos hacen acordar que no todo va a ser tan simple como simplemente darle una infusión endovenosa a estos pacientes, que cada paciente es diferente, cada paciente ha tenido también diferentes motivos por los que han sido trasplantados. Este fue el primer paciente que ha sido retrasplantado, que tratamos con células madres, que a lo mejor esto es diferente que esto, pero estamos aprendiendo a medida que vamos haciendo y revisando nuestra literatura. Estos mismos datos que les estoy presentando hoy día, casi simultáneamente los está presentando el jefe de mi departamento, doctor Keller, en el meeting que tenemos de trasplante pulmonar del corazón en DC. También es la charla magistral allá con respecto al manejo de células madres en pacientes de trasplante pulmonar. Y esperamos que con esa presentación más ideas van a venir y vamos a poder desarrollar este proyecto con más entusiasmo. Pero lo que nosotros estamos aprendiendo y lo que les quiero, si es que algo se tienen que llevar de este mensaje, una vez que uno inyecta células madres, lo que realmente no debemos de esperar es que las células madres van a formar un nuevo pulmón. Las células madres se comienzan a reproducir en el pulmón y se comienza a formar un nuevo pulmón y eso es lo que va a hacer que el pulmón funcione mejor. Parece que al final, y no tengo esos datos porque no quería alargar la charla demasiado,
lo que hemos visto con los marcadores y las citoquinas que estas células madres producen, y lo que hemos visto en nuestros pacientes, porque obtenemos biopsias pulmonares en estos pacientes frecuentemente, lo que hemos visto al obtener la biopsia pulmonar, que el ambiente de citoquinas cambia una vez que inyectamos la célula madre. Y se producen citoquinas que son menos antiinflamatorias, hay menos producción de anticuerpos, hay cambio en la celularidad de esos pulmones que son bastante positivas. Entonces, ¿cómo es que vamos a utilizar todo esto en el futuro? ¿Qué es lo que el futuro nos va a traer? Y esta es la forma como yo se los trato de resumir, que fue presentada hace como 2 o 3 años en un artículo, y se me escapa el nombre de la revista. Pero una vez que hay daño o una enfermedad pulmonar, tenemos que tomar en consideración si el daño es agudo o el daño es crónico. Si el daño es agudo, tenemos que ver si es que el daño es severo o no es tan severo. Si tenemos suficiente función pulmonar, si tenemos suficiente pulmón que todavía puede funcionar, entonces a lo mejor lo que vamos a hacer, podemos utilizar las células madres endógenas del propio paciente, manejarlas, o darles células madres exógenas que van a ayudar a esas células madres endógenas a mejorar la función del pulmón. Si es que no hay suficiente pulmón, entonces a lo mejor le tenemos que dar células madres exógenas, o a lo mejor tenemos que hacer bioingeniería, y eso les explico en un momento más. Si la enfermedad es crónica, bueno, va a depender del tiempo del diagnóstico, si lo acabamos de hacer o si ha pasado varios meses o años en los que el pulmón se ha destrozado. Si ha pasado bastante tiempo y ya no hay suficiente función pulmonar, vamos a lo mismo, bioingeniería o células madres exógenas. Si el diagnóstico fue hace corto tiempo, podemos pensar, bueno, hacemos manipulación genética, si es que es, por ejemplo, fibrosis quística, si ha sido exposición a humos o vapores, o pasa otro accidente como las Torres Gemelas, le damos, activamos o modificamos la acción de sus células endógenas, o si es progresivo, utilizamos una combinación de endógenas o exógenas, o al final, si es que no hay nada que hacer trasplante, pero ver que el trasplante pueda durar más. Y realmente eso creo que al final va a ser el futuro. La terapia celular de enfermedades pulmonares, dependiendo de qué tan aguda o crónica sea la enfermedad y qué tan destruido esté el órgano. Otra cosa que hemos comenzado a hacer en la clínica y que creo que va a ser algo que nos va a poder ayudar a avanzar este campo, es que podemos ahora comenzar a utilizar o estudiar estas células madres sin necesidad de tener al paciente o a la persona inyectada. Podemos usar o podemos tratar de utilizar bioingeniería usando pulmones ex vivo. Y eso es lo que, regresando al mundo del trasplante, y eso es lo que utilizamos generalmente cuando tenemos órganos que no se pueden trasplantar inmediatamente, entonces, y que generalmente son 80% de los órganos que recibimos para donación. Cuando no podemos utilizar el órgano inmediatamente, lo que hacemos es, lo ponemos en este sistema, que es un sistema de perfusión normotécnica del pulmón en vivo, que en la tarde les explico cómo es que funciona, pero que nos va a ayudar en el futuro a tener un pulmón aislado, en el que no tenemos ni que preocuparnos de los riñones, ni del hígado, ni del corazón, un pulmón aislado en el que podemos modificar la acción de esas células madres y a lo mejor genéticamente tratar de comenzar la modificación para que cuando hagamos el trasplante no se vaya a reyectar. Y eso es cómo es que manejamos estos pulmones, como les digo, lo explicamos más tarde. Pero basado en esa tecnología, lo que se está haciendo en estos días, o de lo que se está investigando bastante en estos días, es tratar de formar un pulmón. Crear un nuevo pulmón. Este es un pulmón de un ratón donante, y lo que hicieron fue lo descelularizaron, sacaron todas las células de ese pulmón con desoxicilato de sodio, y una vez que tenían solo la matriz del pulmón, la pusieron en esta solución en la que se le daba células mesenquimales del endotelio vascular y se le daba células endoteliales pluripotenciales para formar el pulmón. Y después se tenía otro reservorio separado en el que se podía formar la tráquea.
Pero al final estos investigadores lograron que este pulmón se recelularizara y las células de este nuevo pulmón salieron del ratón recipiente. Entonces iban a tener la misma expresión genética. Y el pulmón recelularizado se le implantó al ratón donante. Y este pulmón que fue creado ahí en el laboratorio fue trasplantado y le tomaron una radiografía, funcionaban, le sacaron una muestra microscópica, se ven todas las estructuras del pulmón. Funcionó por 3-4 horas, a lo mejor máximo 6 horas, pero es un comienzo. Se está haciendo en animales y en diferentes partes del mundo se está tratando de comenzar a ver la posibilidad de hacerlo en humanos. Una alternativa es una alternativa híbrida en la que podemos tener una máquina como el ECMO, como una máquina de circulación extracorpórea, en la que podemos, en vez de tener una membrana artificial, podemos hacer que esa membrana sea permeabilizada por endotelio vascular, que permita que no tengamos los problemas de tener que anticoagular esa área, de que podamos utilizar ese pulmón artificial con más facilidad sin los problemas que tenemos en estos días con los oxigenadores normales que tenemos que utilizar para ECMO o bypass cardiopulmonar, tratando de imitar un poco lo que haría el alveolo. El problema es de que los oxigenadores que en este momento podemos crear, el volumen que tendríamos que utilizar para poder realmente tener un pulmón artificial es tan grande que no es posible hacerlo. Nosotros, como les había dicho, la superficie del pulmón es como 70 a 100 metros cuadrados. Generalmente los oxigenadores que nosotros podemos crear son de 1 metro, imagínense 1 metro cuadrado de oxigenador. Si necesitamos crear todo esto para reemplazar el pulmón completamente, necesitaríamos un edificio. Pero esto puede ser una solución temporal. No necesitamos que esto funcione al 100%. A lo mejor el paciente tiene 15-20% de función pulmonar. Esto nos puede dar otro 15-20% mientras comenzamos a formar el pulmón, que nos demorará de unos 2 o 3 semanas para poder después sacarle su pulmón y ponerle uno nuevo. Todo esto parece ciencia ficción, pero el motivo por el que yo les quería decir, porque creo que esto realmente está pasando ahora en la clínica, estamos bastante comprometidos en esta medicina regenerativa, tanto así de que ahora están construyendo un edificio para tener 3 pisos en los que podamos trabajar en esto, y esperamos que la próxima vez que vengamos podamos compartir con ustedes más específicamente hallazgos, no de trasplantes pulmonares, pero ojalá de personas que hayamos podido ayudar con enfermedades pulmonares crónicas con lo que estamos haciendo. Eso es Jacksonville, no tan bello como las Torres del Paine, pero la playa donde uno va a correr todos los días. Muchas gracias.